Y de las noticias científicas de la semana, vamos ahora a charlar con una invitada de lujo. Estoy hablando de Laura Michelson. Ella es dermatóloga de la UBA y nos va a hablar sobre los daños que causa la COVID en la piel. Laura, un lujo enorme que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por la presentación. No, por favor. Bueno, un temazo. En algún momento me comentaste esto de que algo que es poco conocido es que la COVID puede causar daños en la piel. Así es, sí. Bueno, vos sabés que esto es un tema que tiene que ver con las infecciones virales en general. No es que el COVID produce específicamente, sino que en general todos los virus en algún momento de su evolución pueden producir algún tipo de lesión a nivel cutáneo. Pero, ¿qué sucede? Como vos bien decís, en el caso del COVID se ha visto y se ha publicado que aparecen lesiones dermatológicas que se presentan en otras ocasiones, pero que tienen que ver justamente con la agresividad y con la infección del virus afectando a nuestro sistema inmunológico. O sea que eso sí podríamos decir que es característico de la evolución del COVID. ¿Y se sabe cuál es ese mecanismo de acción? ¿Tiene que ver con eso? ¿Con que el COVID ataca el sistema inmunológico y eso produce ciertos daños en la piel? ¿Ese es el mecanismo que hoy en día está establecido, digamos? Sería una cosa así. En realidad, si uno va un poquito más finito en esta cuestión, tiene que ver con que se forman antígenos. Es en realidad como un complejo que se llama antígeno-anticuerpo. Es decir, nuestras defensas tratan de atacar y de rodear a esos virus que están ingresando, pero en algunas zonas del cuerpo se depositan, ese sería el complejo antígeno-anticuerpo, se depositan y dan lugar a la formación de lesiones. Por ejemplo, la más frecuente en el 50% de los casos es la aparición de lesiones de tipo urticariforme, que son esos granos que la gente conoce cuando tiene urticaria, que aparecen en distintas zonas, no hay una zona específica que afecte. Ese sería el más frecuente de los casos. Hay otras formas de presentación en cuanto a las manifestaciones cutáneas, que son, por ejemplo, en algunos casos lo que se llama líbedo reticularis. Viste que a los médicos nos encantan las palabras difíciles. Vamos a traducirlo. Eso quiere decir que se forma como una red de los vasos sanguíneos por debajo de la piel y ocurre generalmente, por suerte es poco frecuente, en los casos más, digamos, agresivos o los que requieren internación, como era al principio en personas mayores. Hay otra situación en la que también se producen manifestaciones cutáneas que tiene que ver con la aparición de sabañones, que en realidad son pseudosabañones. Esto la gente lo escuchó mucho en los medios. Sabañón, yo no sé qué es un sabañón. Bueno, un verdadero sabañón en realidad es la inflamación de los dedos, ya sea de las manos o de los pies. Esto se veía hace muchísimos años cuando hacía mucho frío y la gente se acercaba a las estufas. Entonces ese cambio de calor con frío producía una inflamación importante. Por eso se dice que lo que provoca el COVID en realidad son pseudosabañones, porque el mecanismo de acción, o sea, el motivo por el cual se produce es distinto, no es por la temperatura. Ahora, esto de los sabañones te lo traje a colación porque tuvo mucha digamos, manifestación en los medios y se habló mucho de esto hace unos meses atrás porque se empezaba a ver, sobre todo gente joven, que luego de haber cursado la enfermedad, más o menos al mes, a los 2 meses, aparecían con esto y nos venían a ver a los dermatólogos. Entonces empezamos a decir, ¿qué pasa? Hay una invasión de casos de sabañones que ya prácticamente estaban erradicados. Esto es muy, muy típico del COVID. Tiene que ver con COVID en general leve, ligero, como le solía dar a la gente más joven, y luego aparecía esta manifestación. Esa sería otra de las manifestaciones cutáneas de este virus. Y los sabañones, según entendí, entonces aparece más bien tarde en la evolución de la enfermedad. Exacto. ¿Hay otras manifestaciones en la piel que aparecen más tempranamente o que pudieran inclusive ser utilizadas a modo de sospecha y que me deberían decir, che, si tenés eso, anda al médico o hacete un test a ver si no tenés la enfermedad? Es muy buena la pregunta, porque en realidad no es que haya algo, nosotros decimos patognomónico, es decir, no hay algo típico, característico que yo te diga, te sale esta lesión de este color, tenés COVID. No, eso no existe. Pero sí ocurre lo siguiente, si una persona que es sana, que no tiene patologías de la piel, de repente ve que se le empieza a brotar la piel. ¿O sabés qué otra manifestación es muy frecuente y la estamos viendo? La caída de pelo. Alopecia post-COVID. En general las manifestaciones de la piel y del pelo son tardías. Por eso digo, no es que uno puede decir, ya te salieron granitos, entonces tenés el COVID ahora. Posiblemente esos granitos y esa urticaria aparezcan cuando ya el cuadro clínico empieza a disminuir. Pero evidentemente hay gente que no sabe que tuvo COVID y de repente debuta o con sabañón
o con caída de pelo muy importante, o con estas lesiones que parecen una urticaria en personas que no tendrían por qué tenerlo. O sea que es muy, muy interesante este capítulo de la enfermedad. Y frente a estas manifestaciones en la piel producidas por la COVID, ¿hay algún tratamiento específico que se tenga que indicar? Se tratan como cualquier manifestación cutánea similar. O sea, en el caso, por ejemplo, de urticarias, le vamos a dar antialérgicos o corticoides si la situación lo requiere. Si hay mucha picazón, le vamos a dar también un antialérgico o alguna sustancia que se pongan en la piel para disminuir. En el caso de las alopecias, lo bueno que tiene que saber la gente, alopecia es caída de pelo, ¿no? Sí. Lo que tiene que saber la gente es que vuelve a crecer, pero uno también les puede hacer un tratamiento como cualquier persona que viene al consultorio para tratarse la alopecia. Se les da aminoácidos, se les dan algunas soluciones que tengan minoxidil o algo de eso. Es decir, no sería tratamiento exclusivo de la patología cutánea post-COVID, sino lo mismo que haríamos con cualquier otra causa. Y me imagino que lo mismo vale para la pregunta de si hay consecuencias de largo plazo. ¿A nivel cutáneo? Claro, a nivel cutáneo. Alguna de estas manifestaciones debido a la COVID, ¿puede ser que quede, no sé, una mancha en la piel en largo plazo? Pueden quedar, sí, puede pasar. Es correcto. Más que nada, también aquí sería secundario en realidad, no tan específico del COVID, sino, por ejemplo, cuando hay una urticaria o hay una digamos, una manifestación de la piel muy agresiva o esa persona está perdiendo mucho el pelo, porque vamos a poner todas las posibilidades, pero en el caso de las urticarias, ¿qué pasa? A veces la gente se rasca mucho porque provoca mucha picazón. Entonces ahí habría manchado que tiene que ver con simplemente el rascado intenso. O sea, no es que el COVID le va a dar a la gente alguna lesión que yo la vea como dermatóloga y diga, esto te lo produjo el COVID. Pero sí yo puedo inferir o inducir, incluso mandar a hacer a veces anticuerpos. Me ha pasado en la consulta alguna persona que viene con un cuadro que no, digamos, no engancha con ningún diagnóstico que uno esté habituado a ver y en muchas ocasiones sucede que tienen anticuerpos sin haber sido vacunados, es decir, que estuvieron cursando la enfermedad quizás de manera silente. Última pregunta, tenemos que ir cerrando. ¿No? Sí. Leí por ahí también que esto se detectó por primera vez en Italia, cuando hubo esa primera explosión en el 2020 y algunos médicos empezaron a reportar este problema. ¿Cómo es la situación en la Argentina hoy en relación a eso? ¿Hay alta incidencia o no de cuestiones en la piel con la COVID? Hay alta incidencia, sí. De hecho, como nosotros venimos un poco como furgón de cola en el sentido de que todo lo que ocurrió en Europa se está reproduciendo acá, para bien y para mal, lamentablemente, pero uno de los hechos que ocurre es esto. Estamos viendo ya desde el año pasado y de hecho varios centros dermatológicos del Estado, digamos, están haciendo publicaciones muy interesantes para un poquito hacer una especie de atlas con fotos y con diagnósticos de pacientes con COVID. Qué bueno, qué interesante ver cómo la ciencia argentina siempre también avanza. La verdad que sí, estamos siempre ahí dispuestos a avanzar. Qué bueno. Bueno, Laura, un lujo tenerte. Sabes que admiro tus columnas ahí en Mañanas Públicas, un programa hermano nuestro. Es mutuo la admiración. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública Argentina. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.